Bueno, voy a leer un fragmento muy breve de este libro, Las manos pequeñas. Es un libro basado en un episodio relatado por Clarice Lispector en una de sus crónicas, donde relata un suceso ocurrido en un orfanato en Río de Janeiro, en el que unas niñas asesinan a otra y convierten el cadáver de la otra niña en una muñeca que están jugando con ella durante una semana. Lo cuenta Clarice Lispector en 5 líneas. A mí el suceso me pareció muy impresionante y decidí una novela más que sobre cómo están una semana jugando con un cadáver, cómo llegan hasta ahí. Con gran conflicto, es un libro que a pesar de ser muy breve escribí como 18 millones de veces, hasta que descubrí que en realidad era una tragedia griega lo que estaba escribiendo y que tenía que hacer un coro de niñas. Entonces leo comienzo uno de los coros. Estas son las niñas del orfanato. Antes la ciudad era alegre, nosotras éramos alegres. Antes se nos decía, haced esto o lo otro, y nosotras lo hacíamos. Volvíamos las manos, dibujábamos, reíamos. Se nos llamaba ciudad fiel y encantadora. Teníamos los ojos altaneros y las manos firmes. Para todos éramos niñas. Antes tocábamos la higuera del jardín y decíamos, esto es un castillo. Y luego caminábamos hasta la escultura negra y decíamos, esto es el demonio. Y volvíamos más tarde hasta la puerta del orfanato y decíamos, esto es la montaña. Allí estaban las 3 cosas, castillo, demonio, montaña, el triángulo en el que se podía jugar, y el espejo del pasillo, y nuestros vestidos de verano, y la noche en que mudaban las sábanas y era alegre entrar en las camas olorosas, y los días en que para comer había filetes en Jacobo. No era como si comiéramos el filete con la misma boca, como si el queso de todas fuera un poco el mismo queso, una sustancia lechosa y nutritiva que nos sabía por igual. Era alegre el queso, pero no había que equivocarse. Luego venían las clases, que eran lentas, y ese tiempo que pasaba entre la comida y la clase, y luego entre la clase y el descanso, se hacía enorme, quedaba como suspendido en el aire. Siempre que terminaba nos gustaba jugar. Cantábamos mientras se batía la comba sobre la arena con su latigazo sordo. Para entrar había que estar atenta, anticipar el movimiento de la comba, la velocidad, amoldándola al estribillo de la canción. Una vez dentro, una se sentía despojada y tensa, como si cada uno de los latigazos de la cuerda se produjera cerca de la boca o en el interior del estómago. Cada golpe era una vuelta al mundo inmediata y velocísima que había que aceptar. Y también el juego del escondite. Nos agachábamos detrás del árbol y una se convertía un poco en árbol. Si no se movía, era invisible. Tenía que permanecer allí, arrodillada, sintiendo en la rodilla los granos gordos de la arena del jardín, que luego dejaban su marca sobre la piel, hasta que decían el nombre de una, y había que salir corriendo para salvarse. Qué extraña palabra esta, salvarse. Una tarde la adulta nos dijo, vendrá una niña nueva, no tengáis miedo. Pero no era verdad, no sentimos miedo al principio. Cuando Marina no había venido aún, al principio fue la especulación. No sabíamos amar de otra manera. Íbamos preparando los lugares, amábamos cuanto nuestra imaginación nos ponía ante los ojos. Algunas de nosotras decían que sería grande, otras que sería de nuestro tamaño, unas que sería muy guapa, otras que no. Ese fue su primer triunfo, ya no éramos iguales. Nosotras, que habíamos sido domesticadas, que no distinguíamos nuestros cuerpos los unos de los otros, que deseábamos lo mismo, ya no éramos iguales. Había allí manos que no conocíamos de pronto, nos volvimos extrañas. De un segundo a otro algo se había partido, la confianza. Fue como si de un pequeño vacío todas hubiésemos aprendido mucho, y fuera triste ese aprender, tan distinto a la tabla de multiplicar, a la G y la J, al libro de ciencias naturales. Ese aprendería. Bajaba como un río desde las escaleras de arriba, donde viven la directora y las adultas. ¿Por qué ya no había alegría en esto? Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro porque el que poco coco come, poco coco compra. Y como poco coco como, poco coco compro. Es que ya no había música allí, ni cocos, ni palmeras que uno se imaginaba bailando. Solo palabras como piedras que no se encontraban. Un anticipo de Marina que ahora sí daba miedo calcular. Luego, un día cualquiera, llegó de verdad. Veníamos de excursión y el milagro se hizo.
No había en ella nada especial. La puerta se abrió y de aquel hueco salió una niña morena, una forma bonita, pero no demasiado, con las manos caídas, unos zapatos que no eran como los nuestros, recortada delante de la estatua de Santa Ana, casi tan negra como ella, una forma que no hablaba ni sonreía, con una muñeca en una mano y un palo en la otra. Ahí, tan cerca, como nosotras, a nuestra altura, nos dijeron, esta es Marina. Y sin embargo no miraba igual, sino con ojos de niña oscura. ¿Cómo describirla? ¿Cómo decir así era Marina cuando la vimos por primera vez? Luego podría ocurrir que una se cansara y que comenzara a describir y tuviera que estar continuamente volviendo hacia atrás para aclararlo, y nada de lo que se dijera sería cierto, sino solo la sensación de que no se podía ver el fondo de esa niña. Durante todo el rato atendía. Sus ojos se hacían más pequeños al pensar. Era como si se recluyera en ese hueco y se alimentara allí de pensamientos. Luego, al levantarse, se dirigía tanteando las cosas, pesada, pero como si estuviera a punto de dar un tropezón y volar.